19 comerciantes versus Colombia. Masacre de los 19 comerciantes. Antecedentes. Contexto social y jurídico del país. A partir de la década de los 70, surgieron en Colombia diversos grupos paramilitares, por cuya actividad el Estado declaró turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional. En el marco de la lucha contra los grupos guerrilleros, el Estado impulsó la creación de grupos de autodefensa entre la población civil, cuyos fines principales eran auxiliar a la fuerza pública en operaciones antisubversivas y defenderse de los grupos guerrilleros. El Estado les otorgaba a estos grupos permisos para el porte y tenencia de armas, así como el apoyo logístico. A partir de 1985 se hace notorio que muchos grupos de autodefensa cambiaron sus objetivos y se convirtieron en grupos de delincuencia, comúnmente llamados paramilitares. Antecedentes. El 4 de octubre de 1987, 17 hombres que pertenecían a familias de la zona nororiental de Colombia, los cuales eran comerciantes que se dedicaban principalmente a comprar mercancía en la frontera colombo-venezolana. Dichas mercancías posteriormente eran vendidas en ciudades como Medellín, Barranquilla y Cúcuta, por lo cual partieron de Cúcuta a Medellín para vender dicha mercancía, pasaron la noche en la ciudad de Ocaña y continuaron su viaje por la ruta que conducía a Puerto Boyacá. 2 días después, el 6 de octubre de 1987, fueron inspeccionados por el ejército, el cual permitió su paso ya que no tenían armas. Más adelante, ya en el municipio de Puerto Boyacá, fueron interceptados por un grupo de paramilitares. Este grupo paramilitar se encontraba bajo el mando de Gonzalo de Jesús Pérez y sus hijos Henry y Marcelo Pérez, quienes a su vez contaban con el apoyo de los militares de la región. Ese día condujeron a los 17 comerciantes a la finca El Diamante en Cimitarra, Santander, en donde fueron ejecutados y desaparecidos. Y para su no identificación, sus restos fueron arrojados al caño ermitaño del río Magdalena. Estos hechos ya habían sido planeados por este grupo y ejecutados entre la noche del 6 de octubre y la madrugada del 7 de octubre de 1987. 15 días después de la terrible masacre, dos compañeros se dirigieron a la misma zona en busca de los demás, en donde Marcelo Pérez, Carlos Loaiza y alias Bimba procedieron a ejecutarlos. Procedimiento ante la Jurisdicción Penal Ordinaria. El 10 de febrero de 1995, la Fiscalía Regional de Cúcuta dictó resolución de sustanciación mediante la cual ordenó la apertura de la investigación formal. Se vincularon a través de indagatoria a los señores Nelson Lesmes, Marceliano Paneso, Wilson de Jesús Pérez y Carlos Alberto Yepes por los delitos de secuestro y homicidio. El 28 de mayo de 1997, el juez regional de Cúcuta dictó sentencia condenatoria contra Nelson Lesmes, Marceliano Paneso y Carlos Alberto como coautores de los delitos de secuestro extorsivo y homicidio agravado. El 14 de abril de 1998, el tribunal modificó la condena contra Carlos Yepes a la pena principal de 20 años y confirmó la pena de Nelson Lesmes y Marceliano Paneso. Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 24 de enero de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte una demanda contra el Estado de Colombia. Los derechos violados fueron: artículo 4, derecho a la vida. Este derecho fue violado cuando el grupo paramilitar asesinó y descuartizó a los comerciantes. Artículo 5, derecho a la integridad personal. Este derecho fue violado cuando los comerciantes recibieron un trato inhumano y degradante antes de morir. Artículo 7, derecho a la libertad personal. Este derecho fue violado cuando los comerciantes fueron detenidos ilegalmente y privados de su libertad. Artículo 8 y artículo 25. Estos derechos fueron violados ya que las víctimas y las familias no contaron con el apoyo suficiente por parte de las autoridades.
Finalmente, por medio de la sentencia del 5 de julio de 2004, la Corte condenó al Estado de Colombia por la desaparición forzada de los 19 comerciantes. Reparaciones. La Corte ordenó que el Estado colombiano debía investigar los hechos del caso para identificar a los autores materiales del crimen. Además, debía hacer todo lo posible para entregar los restos de las víctimas a sus familias. Por otro lado, debían realizar un monumento y una ceremonia donde estuvieran presentes los familiares de las víctimas. Frente a la reparación de las víctimas, se reconoció que estas personas debían ser reconocidas como personas de bien, trabajadoras y que solo querían mejorar la calidad de vida de sus familias. La Corte además ordenó también al Estado promover tratamiento médico y psicológico a las familias. El Estado también debe pagar $55.000 por cada una de las víctimas por concepto de ingresos dejados de percibir,